Ni hao. Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo en el cual vamos a continuar por el viaje del Qigong, del Tai Chi, para mejorar nuestras vidas. Hoy vamos a aprender un ejercicio de Qigong muy interesante, muy divertido, muy efectivo para la salud, para la energía, que se llama la serpiente interior. Para realizarlo lo que vamos a hacer es pasar de nuestra mente de mayores, de todo correcto, de todo perfecto, y vamos a dedicarnos un poquito a jugar con el movimiento de la serpiente interior. Vamos a imaginar que la columna vertebral es como si fuera el cuerpo de la serpiente. Desde la base de la columna vertebral, el coxis, que va a ser la cola de la serpiente, vamos a buscar un movimiento ondulatorio por toda la columna, vértebra a vértebra, que va a llegar hasta por arriba. Queremos, como no, vamos a darnos cuenta que el movimiento ondular al ascender pase por el cuello, cervicales, y llegue hasta la mirada, hasta los ojos, porque los ojos van a ser como la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, desde la base de la columna, movimiento ondular ascendiendo hasta los ojos, provocamos un poquito ese movimiento hasta los ojos. Vamos allá, vamos a buscar ya desde la base un movimiento liberador, sin pensar en cómo hacerlo, Si pensamos que nuestra columna vertebral es rígida, bloqueada, dolorosa, vamos a ayudar a que efectivamente sea así. Si la visualizamos flexible, como agua fluyendo por dentro, como una serpiente interior, vamos a ayudar a que se desbloquee. Este movimiento es interesante también, no solo para las vértebras, para toda la columna vertebral, lo cual ya sería suficiente, sino también a nivel energético, para alimentar el cerebro, todo flujo de energía interna, ascendiendo por detrás, descendiendo por delante, y del sistema nervioso. Vale, nos centramos un poquito porque cuando hablo no puedo estar tan tranquilamente en la práctica. Recordando, base de la columna vertebral es la cola de la serpiente y los ojos, la cabeza de la serpiente. Y vamos a provocar un movimiento ondulatorio desde la base hasta los ojos, provocando desde la base hasta los ojos. Y repetimos. Todo ello recordar, sintiendo lo que ocurre, percibiendo todo, provocando el movimiento de la energía, de la sangre, de los líquidos por el interior hasta los ojos, desde la base de la columna hasta los ojos, toda la columna vertebral como el movimiento de una serpiente interior, movimientos ondulatorios hacia delante y detrás, como si nos hubiésemos tragado una ola del mar. Repetimos, desde la base de la columna, inspiro y suelto y relajo. Tú también, Menuna. Sí, tú también. Desde la base hasta los ojos. Repetimos conmigo en silencio. Provocar ese flujo ascendente. Vamos liberando vértebra a vértebra, flujo hasta los ojos. Desde la cola de la serpiente hasta la cabeza de la serpiente, los ojos. Libera. Libera cada vez un poco más y siente la conexión de toda la columna. La conexión. Flujo de energía ascendente, descendente. Otro día haremos la circulación microcósmica, que tiene que ver, pero es otro ejercicio. Muy bien, paramos a poco. Vamos soltando todavía un poco más. El movimiento externo se va calmando,
se va aquietando también lo interno. Observamos un poquito sensaciones y cambios. Parar, sonreír, mantener la sonrisa, percibir qué ocurre al sonreír, al permanecer sonriendo, permitiendo que florezca la paz interior, la armonía natural que somos, que a veces perdemos, pero que hay maneras sencillas de permitirse recuperarla. Muy bien, serpiente interior, continuamos en plan serpiente, desde la base de la columna, cola de la serpiente, hasta el movimiento, el flujo de energía que llega hasta los ojos, la cabeza de la serpiente. Y vamos un poquito ahora libremente a jugar, pero hacia los costados, libremente. Movimiento de la serpiente interior, liberando ahora vértebra a vértebra, se crean espacios entre los discos, a un lado y a otro. Percibe sensaciones, si tienes niños alrededor, pues a jugar a la serpiente, a lo mejor les sale más serpiente a ellos que a nosotros, más natural movimiento. Jugamos a ser serpientes, familia de serpientes, a un lado y a otro. Y vamos observando todo, cómo se va abriendo los laterales, a un lado y a otro, vamos liberando. Intención liberadora del movimiento a un lado y a otro, a un lado y a otro. Date cuenta de que el movimiento pase por el cuello, A veces no nos damos cuenta y hacemos esto y se queda rigidez. Este ejercicio es maravilloso para romper la rigidez, permitir que fluya la energía, conectar, pero hay un poquito que escuchar, que realmente utilizamos todo, soltamos todo, fluimos todo. Movimiento como del agua, serpiente hacia los costados, movimiento de la serpiente hacia los costados. Repite. Y céntrate ahora, más que en la imagen del vídeo, céntrate en tus sensaciones, un poquito a un lado y a otro. Soltando y liberando a un lado, soltando y liberando al otro. Paramos a poco, movimiento no de golpe, para volver a escuchar. Parar, sonreír, escuchar. Percibe sensaciones, encuentra puntos de tensión, relaja el rostro, hunde los hombros. Cada cualidad que hablamos en Qigong, en Tai Chi, para desarrollarla, no lo hacemos solo a nivel de cuerpo, sino también a nivel de la mente. El cuerpo flexible, fluido, quiere decir que también la mente flexible, fluye, cuerpo y mente. Cada cualidad del Qigong, del Tai Chi. Muy bien. Esas serpientes continúan desde la base de la columna vertebral, movimiento ondulatorio liberador hasta los ojos. Y ahora vamos a buscar un movimiento hacia las diagonales, liberando todo igualmente. Desde la base asciende el movimiento ondular hasta los ojos, la cabeza de la serpiente. Y vamos sintiendo todo. Provoca movimiento ascendente, energía ascendente para nutrir el cerebro. Inspiro y relajo. Encuentra placer en lo que haces, Provoca placer en lo que haces. Ahí está la semilla de la vida. Permítete sentirte, descubrirte, palpitar. Asciende la energía por la columna vertebral hasta los ojos. Movimiento provocado desde el cuello hasta los ojos. Hacia las diagonales. Inspiro y suelto y relajo. Inspiro y suelto y relajo. Es un movimiento genial, liberador,
que conecta todo, conecta todo, desbloquea toda la columna, sistema nervioso, líquidos internos. Una vez más a cada lado, serpiente interior, toda la columna vertebral elástica como el cuerpo de una serpiente, como el cuerpo de una serpiente. Siempre digo una vez más a cada lado y quiere decir pues otra vez a cada lado. Muy bien. Paramos a poco. La serpiente interior cada vez es más interior, menos externa. Todavía ese flujo ondulatorio. Parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Mantén la sonrisa, la respiración tranquila, natural, como observando, percibiendo, disfrutando de cada inspiración, de cada expiración, del aliento, del silencio interno. Muy bien. Desde la base de la columna, dirá que mujer más pesada, desde la base de la columna hasta los ojos, serpiente interior. Ahora en cualquier dirección vamos a jugar, Hemos hecho delante, detrás. Hemos hecho también hacia los costados, serpiente interior. Hemos hecho hacia las diagonales. Y ahora libre, no me miréis a mí, sin pensarlo, que hable el cuerpo más que la mente. Espontáneo, Aprende, integra y después olvida. Serpiente interior, en cualquier sentido, de manera, entre comillas, incorrecta, ni te lo pienses, serpiente interior. Fluye, fluye desde la base de la columna hasta los ojos. Desde la base de la columna hasta los ojos, cualquier dirección. ¿Se te ocurre otra cosa? Pues otra cosa. Déjate un poquito llevar. Busca tu propio flujo, tu propia conexión. Los profes siempre somos una guía, pero para que encuentres tu propio camino. Muy bien. Serpiente interior, desde la base de la columna hasta los ojos. Un poquito más rápido. Paramos a poquito a poco. Llevamos las manos al Dantien y volvemos a apreciar. Apreciar la primavera interna. Cultivar el interior como un campo de cosecha que se va abriendo poco a poco las flores. Vamos abonando, vamos cuidando para que pueda crecer, para que pueda nacer, para que pueda desarrollarse y no secarse. Muy bien, abrimos los ojos. Vamos ahora un poquito a soltar simplemente los brazos y las piernas a un lado y a otro con la intención de soltar. Soltamos bien cada articulación y, como decía antes, cada cosa que decimos para el cuerpo es también para la mente. Soltamos, por tanto, pensamiento, soltamos exceso de emoción. Si tengo un pensamiento que me está martillando, es un pensamiento basura, que no me interesa, me hace daño y lo que tengo que hacer es dejarlo pasar, Aprender. Al principio eso no es fácil, yo no puedo hacer lo que tú, sí que puedes, pero tienes que hacerlo. Con la práctica cada vez las cosas se vuelven más sencillas. Muy bien. Paramos un poquito a poco. Vamos a recoger varias veces el chi, la energía vital, el ancho de los hombros, soltar hacia la tierra, arraigar. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza y llevarla hacia el interior a través de la cabeza,
visualizando la energía como si fuera una ducha interior. Llevar cada gota curativa hacia la profundidad, aportando nutrición, energía nueva y permitiéndonos drenar y soltar la gastada hacia la tierra. En un proceso de armonización interna, permítete, como una cascada que nos limpia por dentro, cuando el agua va al nivel de mi cabeza, me permito que caigan los pensamientos descendiendo con el agua. Cuando el agua va al nivel de mi corazón, me permito soltar el exceso de emoción que desciende con el agua, calmo, sereno el corazón. Sacar y soltar el exceso de pensamiento, soltar el exceso de emoción, imaginando como una cascada que nos va limpiando por dentro. Cuando desciende el agua al nivel de mi cabeza, suelto el exceso de pensamiento, vacío la mente, la lleno de luz. Cuando el agua va al nivel de mi pecho, suelto el exceso de fuego, de emoción, sereno y calmo el corazón. Con tu propia intencionalidad, suelta el exceso de mente, vacía la mente, suelta el exceso de emoción, serena y calma el corazón. Desciende el agua y con ella suelto y descienden los pensamientos, desciende el agua y con ella suelto y descienden las emociones, calmando el corazón. Tu propia intención, 3 veces más conmigo en silencio. Ocúpate de ti. Tres veces más. Soltar pensamiento, soltar emoción y aportar nutrición, energía nueva. Armonizarte. Como una ducha interior. Aportar lo nuevo y drenar y soltar lo gastado 2 veces más. Si quieres estas 2 veces, al descender, acaricia con las manos como limpiando la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. El Qigong, el Tai Chi como un camino hacia uno mismo. Una vez más. Llevamos las manos al Dantian, a escuchar hacia la profundidad, escucha internamente, escúchate, parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Mantén la sonrisa. Y si en algún momento dices yo no me apetece, lo que voy a hacer es mirar el vídeo, pues al menos mírame sonriendo, poder ser. Abrimos los ojos, soltamos de nuevo un poquito brazos y piernas a un lado y a otro. Este ejercicio es maravilloso, ya lo he dicho, porque es de los que más me gustan, en verdad. Te cambia totalmente el estar, te cambia el cuerpo también. Ya sabemos cómo hacerlo en cualquier momento, pero incluso estando acostados en la cama, aunque no toque, estando acostados en la cama, provocar un poquito ese movimiento circulatorio por toda la columna, a nivel de flujo energético, te va a cambiar un poquito antes de dormir, incluso todavía mejor un poquito antes de levantarte.
Practícalo un poquito antes de levantarte, simplemente en la cama. Provoca ese movimiento desde la base por toda la columna hasta los ojos y te levantarás mucho mejor. Prueba y me lo cuentas. Vale, soltamos brazos y piernas a un lado y a otro, haciéndolos vibrar un poquito. Vamos, como decía al principio del vídeo, a jugar. Habrá gente que diga, estos están locos, estos no saben nada. Pues no, no sabemos nada. Mucho que nos queda por aprender. Vamos a jugar. Lo decía porque vamos a jugar. Vamos a continuar jugando a la serpiente interior, convirtiendo el ejercicio de Qigong de un movimiento estático a un movimiento en marcha. En movimiento, en marcha no de bailar, sino de movimiento, de pasos. Vamos a dar un paso así para que me veáis, no forzado, no forzado, ni lejos, ni tampoco apegado. Un paso natural, como solemos decir. Comenzamos a cambiar el peso delante y detrás. ¿Qué ocurría con la serpiente interior? Ocurría que buscábamos un movimiento ondular. Ocurría también que la base de la columna vertebral era la cola de la serpiente y que los ojos eran la cabeza de la serpiente. Pues algo parecido va a ocurrir ahora, simplemente que cambia la base de la columna vertebral, igualmente es la cola de la serpiente, pero ahora las manos son los ojos de la serpiente y vamos a provocar el movimiento ondular jugando un poquito con todo el cuerpo. Movimiento ondular cambiando el peso detrás y delante, detrás y delante, jugando un poquito. Buscamos ahora el movimiento, el flujo de energético desde el pie de detrás hasta los dedos, hasta más allá de los dedos incluso, jugar un poquito con ese movimiento ondular en todo el cuerpo, serpiente, moverse como una serpiente, de delante, detrás, delante, detrás. Hacemos lo mismo cambiando de pierna. Movimiento ondular de la serpiente con todo el cuerpo. Desde la base de la columna hasta ahora, las manos, la cabeza de la serpiente. Liberar todo el cuerpo, y recordar, movimiento elástico, no sobreestirar. Movimiento circular. Volvemos a cambiar. Y así vamos a ir un poquito caminando. Aunque no me veáis igual, voy a ir para poder caminar hacia vosotros, vosotras. Cambiamos el peso detrás delante con movimientos ondulares. Yo te miro a ti, tú me miras a mí. Con mirada de serpiente, como queriendo ahí, atentamente, a punto de dar un paso y atacar. ¿Vale? Primero hacemos movimiento ondular, delante, detrás. Puedes jugar con alguien en tu casa, atacaros como serpientes, lo cual quiere decir que llega un momento en el cual te decides, trabajas la confianza, la decisión, cuando es el momento de lanzarte y atacar. Lo haces con decisión y valentía. ¿Vale? Repetimos. Movimiento ondular de la serpiente hasta las manos, incluso hasta más allá de los dedos, de detrás delante, cambiando el peso detrás delante. Mirada de serpiente sigilosa, observándolo todo. Ves que se acerca un humano, ¿vale? Y llega un momento que se acerca demasiado y te decides a atacar con confianza, con decisión. Como atacando con las manos como si fueran la boca de la serpiente. Vale, lo hacemos 3 veces más, pero os provoco a que jugáis en casa entre vosotros al ataque de la serpiente, sin prisa. No estéis siempre atacando, Primero, movimiento ondular con todo el cuerpo, liberador. También trabajo de la mente, encontrar un momento de seguridad, de confianza, de decisión para atacar. Vale, repetimos juntos, juntas, y luego os dejo jugar a vosotros. Movimiento ondular, hasta más allá de los dedos. Y decisión, con velocidad también, 3 veces más, me voy un poquito atrás. Yo te ataco y tú me atacas. Con firmeza, con soltura,
Muy bien. Muy bien. Lo dicho, jugar, reír, vivir. Recogemos varias veces el chi y la energía vital. Al inspirar, absorber la energía de la naturaleza, llevarla hacia el interior, unificar dentro fuera. Tres veces más, esta vez al descender, vamos a acariciar, limpiando con las manos la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. Parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Vale, esta era la propuesta para el vídeo de hoy. Me gustará saber que practicáis el ejercicio, incluso que os sirve para reíros un rato, atacándoos los unos a los otros, pero ya sabéis, primero movimiento circular, descongestionante de las articulaciones, energético, sistema nervioso, todo ello. Y después también entra la mente, la decisión, la seguridad, la confianza, la rapidez en el ataque. ¿Vale? Nos vemos en la próxima y espero que estéis bien y que hagamos por estar, aunque haya mucha tormenta, que hagamos por estar cada vez mejor, aunque cueste. Ahí estamos en el camino.